Hacia 1933, cuando empieza a notarse que la crisis iniciada en 1929 no es una más y que su profundidad alcanza niveles desconocidos hasta ese momento, el gobierno de Agustín P. Justo decide cambiar el rumbo de su política económica, nombrando a Federico Pinedo como ministro de Hacienda. Pinedo y Raúl Prebisch, funcionarios del mismo ministerio, llevan adelante una serie de medidas. Implementan el control del valor de las monedas extranjeras. Regulan las importaciones, alentando algunas y desalentando otras. Y crean los mecanismos para controlar la cantidad de dinero que circula, para poder fijar, de esta manera, las tasas de interés bancarias. En 1935 se crea el Banco Central, que será dirigido por Raúl Prebisch. Se funda también un organismo estatal para liquidar las deudas de los bancos más golpeados por la crisis. Y se crean las juntas reguladoras de carne, de granos, de algodón y de vino, para asegurar con fondos del Estado un precio mínimo a los productores. Se busca también reforzar los lazos con Gran Bretaña, ya que el gobierno argentino teme por el futuro de las exportaciones de materias primas. El vicepresidente Julio Argentino Roca, hijo, encabeza la comisión negociadora que viaja a Londres con el objetivo de mantener un negocio que consideran imprescindible para la economía argentina: las exportaciones de carne. Las exportaciones se mantienen, pero a cambio, los británicos logran una extraordinaria negociación. Se aseguran que la totalidad de las libras ingresadas a la economía argentina se consuman en Gran Bretaña. Consiguen que se continúe con los pagos de la deuda a la banca inglesa en medio de esa profunda crisis, aun cuando la mayoría de los países han suspendido los pagos de sus compromisos. Obtienen un trato preferencial para la importación inglesa de carbón y bienes, para los ferrocarriles y los textiles. Y también logran que las ganancias de las empresas británicas radicadas en Argentina puedan ser remitidas libremente a su país de origen. Los británicos defienden el sistema de transporte que mantienen instalado en el territorio argentino. Pactan un trato benevolente para sus ferrocarriles y para la compañía Anglo de tranvías. El gobierno argentino acuerda con el inglés que obligará a los colectiveros nacionales a unificarse con los tranvías en la llamada Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Frente a estas medidas, los socialistas, los demoprogresistas y la opinión pública reaccionan fuertemente. Mediante discursos y artículos en la prensa, denuncian esta maniobra como un atentado a los intereses de la nación. Todas las medidas del Tratado de Londres, llamado Pacto Roca-Runciman, le aseguran a Gran Bretaña el mercado argentino frente a la competencia de otros capitales. El Pacto Roca-Runciman es apoyado por los terratenientes y los ganaderos. Sin embargo, este último sector se divide. Los invernadores, que mantienen el mercado de las exportaciones, y los criadores, quienes quedan fuera del mercado inglés y quedan relegados a proveer al mercado interno, que paga un precio mucho menor por la carne. La Argentina,
por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico. Los socialistas se oponen al pacto y denuncian las consecuencias sobre los consumidores. Es que el gobierno argentino le compra a Inglaterra lo que puede comprar más barato a Estados Unidos y a otros países, y le asegura además el monopolio del transporte a empresas británicas. En 1914, Lisandro de la Torre funda el Partido Demócrata Progresista, con la intención de aglutinar las fuerzas conservadoras a escala nacional. Aunque no lo consigue, es elegido diputado nacional en 1922, pero 3 años después se retira de la política para dedicarse a la administración de su estancia. En 1928, al ver a su partido en riesgo de disolución, retoma la actividad pública. Es nombrado senador nacional por Santa Fe y desde ese cargo denunciará el pacto Roca-Runciman y promoverá el debate. Lisandro de la Torre argumenta que Gran Bretaña monopoliza de manera vergonzosa el mercado de los frigoríficos, al impedirle a la Argentina instalar compañías que generen competencia. No podría decirse que la Argentina se haya convertido en un dominio británico porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los dominios británicos semejantes humillaciones. Lisandro de la Torre forma parte de una comisión investigadora nombrada por el Senado de la Nación, que tiene como finalidad establecer si las ganancias de los frigoríficos ingleses se corresponden con los precios que ellos pagan a los pequeños y medianos productores. Los frigoríficos ingleses y norteamericanos manejan casi la totalidad del negocio de la carne. Mediante esta posición monopólica, ellos le fijan el precio a los productores. Las empresas frigoríficas se oponen a la investigación y rechazan mostrar sus libros de contabilidad. El presidente del frigorífico Anglo va preso por desacato. La tensión crece cuando en el Senado el socialista Alfredo Palacios aporta un dato clave. Los libros de contabilidad del frigorífico Anglo, que guardan valiosísima información, están ocultos en el vapor Norman Star, listo para zarpar rumbo a Inglaterra, bajo la leyenda Corned Beef. Unos días después, la empresa envía al Uruguay 6 cajones con libros y papeles comprometedores para evadir el control de la comisión investigadora. El 11 de junio de 1935, los resultados de la investigación son presentados en el Senado. Lisandro de la Torre denuncia el robo frigorífico organizado y la acción extorsiva de un monopolio extranjero con la complicidad de un gobierno que unas veces lo deja hacer y otras lo protege directamente. Puntualiza los privilegios de las compañías británicas, la exención de multas, la tolerancia en el cobro de impuestos y la complicidad del gobierno.
revela que el ministro de Agricultura, Luis Duhau, es beneficiado con la compra de ganado de su propiedad por parte de los frigoríficos que están siendo investigados. Duhau, el ministro acusado, y Federico Pinedo, ministro de Hacienda y responsable técnico del Tratado Roca-Runciman, concurren al Senado durante 13 días consecutivos para contestar los cargos. El debate seguido por Ramón Valdés Cora, un matón santafesino afiliado al Partido Conservador, que ha participado en el golpe de 1930 y cuya lealtad ha sido recompensada con el cargo de comisario, desde donde efectúa el cobro de coimas y la protección de capitalistas de juego. A nadie le llama la atención que el 23 de julio de 1935, Ramón Valdés Cora se encuentre en el Senado. Lisandro de la Torre conmueve al Parlamento con sus denuncias. Al pueblo no solo observar, sino aumentar estas conquistas. En plena sesión, Lisandro de la Torre es insultado por el ministro Pinedo y luego golpeado por Duhau. El senador por Santa Fe, Enzo Bordavere, corre en su auxilio. Valdés Cora, que estaba dentro del recinto de la Cámara, le dispara 2 veces por la espalda. Bordavere, herido, gira para enfrentar a su agresor, quien sin dudarlo le dispara otro balazo en el pecho. El senador muere poco después en el Hospital Ramos Mejía. Una multitud se congrega en retiro para despedir los restos de Enzo Bordavere, que serán trasladados a Rosario. En el acto hablan Alfredo Palacios y Lisandro de la Torre, y la policía reprime a parte del público reunido. Al llegar a Rosario, unas 12.000 personas reciben al cuerpo en la estación y una multitud se acerca hasta el velatorio. En Buenos Aires, Valdés Cora declara que efectuó los disparos al creer que Bordavere agrediría al ministro Duhau. Aunque nunca se descubre a los instigadores del crimen, Valdés Cora es condenado en 1938 a 12 años de prisión por homicidio simple. La justicia considera que no ha tenido el propósito preconcebido o deliberado de matar a Bordavere. La Cámara Penal eleva la condena a 20 años, pero Valdés Cora queda en libertad por buena conducta en 1953. Acabará sus días por muerte natural en 1962. El pacto Roca-Runciman seguirá vigente y los frigoríficos ingleses y norteamericanos continuarán con el monopolio del comercio de exportación de las carnes argentinas. Durante este período, el Estado cumple por primera vez un papel regulador ante la situación generada por la crisis económica mundial y comprueba su capacidad de influir en la economía a través de medidas concretas que favorecen a un sector de la sociedad. Las transformaciones ocurridas en el plano económico fortalecen a los industriales y a los cada vez más numerosos trabajadores de ese sector.
luego de las presidencias radicales y del terror que provocan la Revolución Rusa y el ascenso del comunismo a las burguesías del mundo, la clase alta argentina no logra construir un partido conservador con un verdadero apoyo popular, pero consolida una alianza con la Iglesia y el Ejército, dos actores que pasarán al primer plano en la escena política nacional. Los conservadores de los años 30 son más retrógrados que sus antecesores progresistas. Lisandro de la Torre, quizás el último exponente de esa antigua oligarquía que gobernó el país hasta el ascenso de los radicales, ya no tiene lugar en la nueva política argentina, y el 5 de enero de 1939, agobiado por su situación económica, se quita la vida. El intento fallido de asesinarlo y la muerte de Bordavere ocurrida en el Senado son la representación más clara de este oscuro período que será recordado por muchos como la década infame.